Muy bien, pues tomáis asiento. Vicente. Aquí estamos, vino el padre Blas hace ya tiempo y me dijo que el 9 de este día que una visita pastoral y a ver si podríamos hacer una pequeña, programar alguna cosa para la visita breve y tal, y ya dijimos, pues bien, entonces lo que hemos hecho eso. Como coincidía que teníamos reunión de equipo directivo, pues digamos, un buen momento para desde el equipo directivo la bienvenida. Y luego pues pasaremos ahí a la biblioteca donde unos cuantos alumnos de 2 o 3 grupos con los 2 profesores de religión pues también darán la bienvenida y la preparan. Bueno, asumen la otra jefa de estudio. Sí, ya le han saludado bien. Quiero decir que a mí no me sale que esta parte nosotros pues tenemos como centro público que atender a las ofertas, a la demanda del alumnado, tanto de clases de religión como tenemos también pues, otros alumnos que eligen otra opción que es AE, que se llama, ¿no? Entonces, bueno, pues y aparte de esto, pues el centro se lleva muchos años involucrado con proyectos de solidaridad que muchas veces coincide que son para gente cercana, gente de Marcilla, de Falces, de Milagro, etcétera, que incluso en algunos casos han sido alumnos del centro y que están pues, de misioneros en África o en América. Entonces, este es un tema de los proyectos de solidaridad que es un poco, entre comillas, bandera del centro, en el sentido de que bueno, desde vicedirección se coordina todo este trabajo y bueno, la explicación un poco más concreta de qué tipo de actividades realizamos todos los años, pues lo van a hacer los profesores de religión, preparado una pequeña presentación. Dos. Y bueno, pues la verdad es que las ayudas que están llegando por allí son eficaces, son concretas, de todas ellas tenemos información y por todo ese trabajo que llevamos desde el año 94, pues se entregó al centro un galardón desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud por una labor que estaba ahí. Fuimos pioneros en este tema de las ONGs y demás cuando los ayuntamientos no dedicaban nada al tercer mundo. Pues desde aquí se implicó a los ayuntamientos de la zona, de tal manera que llegábamos a sacar en aquellos tiempos 6 millones de pesetas entre lo que nos aportaban los ayuntamientos, que era una gran cantidad, y lo que conseguíamos aquí con las actividades que luego voy a presentar. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió después? Pues ya lo que todos sabemos, que los ayuntamientos fueron poniendo una partida para esto y que de sus propios pueblos surgían muchas iniciativas, ¿no? Para las cuales pues, ya había que ir repartiendo, y a nosotros nos iba tocando menos cada vez, y ahora pues los ayuntamientos. Pero bueno, nosotros seguimos con el mismo espíritu, lo que importa también es la labor educativa, que eso conlleva con el alumnado, en el sentido de fomentar la solidaridad y la implicación en las actividades, ¿verdad? Actividades en las cuales se vuelca todo el mundo, los alumnos, muchísimo. ¿Cuál es la zona donde me habéis dicho que colaboréis en cualquier lugar? Este año vamos a colaborar con Zimbabue. ¿Dónde? Pues exactamente no sé. El proyecto nos lo ha presentado las misioneras del Calvario. ¿Dónde fue el año pasado este muchacho de Imagen de la Victoria? Es de los javerianos. Estaba en el Chad y Lomo, concretamente. Sí, pues bueno, nos trajo muchas fotos de lo que están haciendo con esto, que eso es lo que a nosotros también y a la gente, pues claro, si le dices, mira, esta casica se ha hecho con el dinero que hemos mandado aquí. Esto, tal, esta biblioteca, este orfanato, esta pista deportiva, este colegio, tal. Entonces, pues eso es lo que nos anima a seguir, ¿no? Y ya digo que hay muchas actividades que se coordinan desde la vicedirección
y hay, como digo, mucha implicación de alumnos y también de profesores. De cara a Navidades pues hacemos un montón de fiestas con los productos que nos traen los alumnos, se sortean, se venden boletos, se sortean, ellos los venden, los sorteamos, se llevan ellos mismos las cestas que se han preparado, organizamos un almuerzo solidario también de víspera de Navidad. Bueno, muchas actividades. Este año, teniendo en cuenta el tema de la crisis y demás, vamos a apoyar dos cosas. La mitad del dinero que se saque va a ir para uno de los proyectos de los que estamos hablando y la otra mitad se va a dedicar a gente necesitada que los estamos encontrando dentro del propio centro. Entonces, familias del propio centro que nos llegan, claro, nos estamos enterando y dicen es que esto no les llega ni para, o sea, que tienen que ir a una excursión y vale 4 euros. Pues que no puede. Y bueno, pues entonces vamos a, claro, midiendo bien a quién y cómo, ¿no? Pero vamos a ser sensibles también con la situación de aquí. Entonces, compatibilizar un poco la solidaridad con el de fuera con la interna, ¿no? Aunque eso es un poco parte de nuestras labores, aparte de las educativas del día a día, ¿no? Sí, sí. Yo estuve en Alemania hace medio año y en Tirana hay un colegio que eran las del, ¿cómo se llama? La Compañía de María, comenzaron y de hecho la que lo comenzó está ahora aquí en Pamplona, porque ya es municipal, impresionante, y ahí ha colaborado también el gobierno de Navarra, en Tirana. Bueno, en Haití estamos también. Sí, aquí en Haití, el año anterior al desastre, como era una monja de Falces, claro, a Sortilar le apoyamos ya el año anterior para los comedores, no para los comedores. Y al año del desastre también lo dedicamos a ahora con el Sandy o pues bueno, ya teníamos comprometido un proyecto, pero bueno. No se recuerda desde Nueva York, pero no han dicho nada de Haití. Nada. Haití ha sido terrible. Allí como ya llueve sobre mojado. Muy bien, pues casi no vamos a hacer esperar más. Muchas gracias. O sea, porque nosotros somos gente. A partir de mañana, sí. Al escenario uno con la vez. ¿Dónde? Como para el escenario uno. Voy a cantar. Bien, bueno, pues como veis, bienvenido, ¿verdad? Me han puesto Monseñor Francisco Pérez. Bien, son alumnos, como les hemos comentado antes, de la clase de religión. Y bueno, pues han preparado algunas cosas, entre ellos y los profesores. Así que le dejo en buenas manos, y a vosotros también, os dejo en buenas manos. Para que si os da una bendición, fíjate lo que os lleváis. Bueno. Buenos días, don Francisco. Reciba un cariñoso saludo de todos nosotros, profesores y alumnos de este centro. Estamos contentos y agradecidos por su visita. Los alumnos, además de los de Marcilla, somos de muchos pueblos de la Ribera: Arcastillo, Caparroso, Cadreita, Falces, Villafranca y Milagro. Los que estamos aquí somos una pequeña representación de los alumnos matriculados en religión. De un total de 723 alumnos, somos casi 400 los que recibimos clase de religión. Todos deseamos que este ratico que vamos a compartir sea gozoso, tanto para usted como para nosotros. Muchas gracias. A ver, estas subidas, como quieran.
orgullo cantamos, que con orgullo cantamos a ti, querido En Navarra me crié, Navarra ha sido mi cuna, Navarra ha sido mi cuna. En Navarra me crié y orgullosa de mi tierra, y orgullosa de mi tierra. Los fueros defenderé, los fueros defenderé, los fueros defenderé. Navarra ha sido mi cuna. Bueno, Francisco, ahora teníamos preparado algo a lo que le tenemos mucho cariño, una presentación PowerPoint sobre nuestro proyecto de solidaridad, pero casi que si se acabara el tiempo, pues si se acabara el tiempo, pues bueno, les dices unas palabras y justamente quieren hablar y comentar cosas. Luego si hubiera tiempo, pues Vale, agradezco la acogida que me dispensáis, en lugar a vuestro director y al profesorado, el equipo de profesores, y como no, a los dos profesores de religión con los que estuve el otro día en Pamplona. Os saludo a todos y a muchos de vosotros me parece que os he confirmado, ¿eh? Levantad la mano. Sí. He ido pasando por distintos lugares, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya he visto a algunos que he podido ya conoceros antes. Bien, lo primero deciros que si vengo a estos espacios donde vosotros os formáis, que es en concreto pues el instituto, es para animaros a que seáis buenas personas y también, como no, puesto que la mayoría, pues sin duda estáis, todos los que estáis aquí estudiando religión católica, pues yo creo que es importante también el que os preparéis bien como cristianos, como creyentes, para después mostrar la grandeza y la hermosura de amar a Dios y también, como no, de sentir el mensaje de Jesús en el Evangelio, que nos habla con mucha claridad y que al mismo tiempo también nos envía para que nosotros seamos testigos de él. Yo soy una de las preocupaciones que tengo siempre es la juventud. Y bueno, pues este verano estuvimos 150 jóvenes de Navarra, estuvimos en Roma y fue una experiencia muy hermosa, un viaje que resultó casi gratis porque os gastáis más en 2 días de fiestas que lo que se gastaron yendo a Roma, porque, bueno, pues resultó así, fue una cosa. Y quiero seguir haciendo todo esto para que conozcáis también lo que es y significa para vosotros, para la sociedad, el creer, ¿no? El tener fe. Y en este año también que el Papa Benedicto XVI, con el que estuve hace poco, el día 7 de octubre, pues la inauguración del año de la fe y también del sínodo, pues quiere también pues, que seamos testigos de Jesucristo. Nada más. Como yo sé que tenéis muchas cosas, yo sí que desearía, y digo a los profesores de religión, que me envíen los nombres y apellidos de todos. Aquí tengo el email, para enviaros una cosa. Quiero enviaros una cosa a todos vosotros. Os va a gustar, con vuestros nombres y apellidos. Así que me parece que son 400, ¿no? Si me los pudieras enviar, hoy día ya con los emails, ¿verdad?
porque vosotros sabéis lo que es el Twitter y todas esas cosas, ¿no? Yo no lo sé, pero bueno, yo sé que vosotros sí. Así que nada, muchas gracias y aprovechar bien este tiempo de estudio que os ayudará. Gracias a ti. Pues nada, mañana nos vemos nosotros con los terroristas, vamos allá a Barcelona, terminando ese tipo de formación. Y nada, pues vamos saliendo tranquilamente. Y van a poner... Sí, nos da... Sí. Ah, vale. Bueno, pues como te decía antes, una de las cosas que hacemos aquí en el instituto, a la que le tenemos mucho cariño, pues es el proyecto Solidaridad, que comienza en 1994, ¿vale? Ya llevamos casi 20 años de proyecto de solidaridad, y bueno, como decía, pues bueno, el centro preocupado por una educación solidaria, sensibilizado también por los pueblos más desfavorecidos, incluye como un rasgo más de su identidad precisamente este proyecto de solidaridad. Y el objetivo, pues bueno, inicial era sensibilizar a los alumnos sobre la situación en que se encuentran millones de personas debido a guerras, catástrofes naturales, situaciones de injusticia, sobre todo en países del tercer mundo. Este objetivo poco a poco va tomando forma desde la década de los 90 y se materializa en lo que conocemos como proyecto de solidaridad o solidario. Durante estos años, bueno, hemos tratado de conectar directamente con personas de nuestro entorno, la gran mayoría misioneros, misioneras religiosos o religiosas, de la zona de Falces, de Villafranca, de Milagro, de Cadreta, que conocen la situación de primera mano y están comprometidos activamente en proyectos concretos de ayuda social y humanitaria. Y luego, pues en este proyecto se involucra todo el centro, desde la comunidad educativa propiamente dicha, que son profesores, alumnos, consejería, administración, limpieza, hasta instituciones públicas como los ayuntamientos. En los primeros años del proyecto de solidaridad hicieron aportaciones económicas muy importantes, empresas privadas como las conserveras dando sus aportaciones y donaciones, ¿vale? Y luego pues familias de los alumnos y pueblos enteros. A lo largo de casi 20 años, con nuestro esfuerzo y dedicación, hemos estado presentes en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Caracas, donde pues, contribuimos a la construcción de una pista deportiva, fue nuestro primer proyecto. Luego continuamos en Angola, donde compramos una ambulancia, fue nuestro segundo proyecto. Luego, por ejemplo, en Perú, donde ayudamos a la construcción de casas en una localidad que se llama Quillabamba. En Sierra Leona, donde ayudamos a nuestros vecinos agustinos recoletos. Blas, seguramente que está por ahí, pues, bueno, lo podrá corroborar. En la construcción o rehabilitación, bueno, pues de un local, ¿vale? Y en la construcción también de una cancha deportiva. Y luego, pues así, por el ancho mundo, pues por Haití también hemos estado por Mali, hemos estado por Malawi, por Madagascar, ¿vale? Hemos estado también en el Chad, que fue nuestro proyecto solidario del año pasado, que allá, pues bueno, contribuimos a la construcción de un centro de cultura. Aquí están algunas fotografías. Luego también en Lábrea, ahí en Brasil, donde pues bueno, ayudamos a construir unas casas comunitarias, incluso pusieron el nombre del centro. Una de esas casas es pues, Instituto Marcilla Solidaridad 1, Instituto Marcilla 2, 3, así hasta 6 casas llegamos a construir. Luego también hemos estado en Venezuela, hemos ayudado a construir un aula para jóvenes no escolarizados, que sería esta. Normalmente nos suelen enviar fotografías de cómo van, ¿vale?, esos proyectos allá. Luego también estuvimos en Marruecos, donde repartimos pues, material escolar llevado in situ por un grupo de aventureros profesores. Aquí están algunas fotografías, seguramente que algunos de nuestros alumnos pues, conocen a algunos de esos profesores que aparecen por ahí. Bueno, fueron y llevaron ellos allá in situ. Ahí está el jefe de estudios, por ejemplo, que es Pepe, etcétera, etcétera. Y luego ya por último, pues bueno, este año nos toca trabajar por Zimbabue. Allí lo que nos han pedido las misioneras del Calvario de Falces es ayudarles en la construcción de un orfanato. Bueno, pues todos nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, ¿vale?, durante este año va a ir para ayudarlas en lo posible a construir ese orfanato. Y luego también, viendo un poco la necesidad que estamos pasando por el tipo de crisis que estamos viviendo, vamos a crear también un fondo económico para ayudar a las familias de nuestros alumnos más necesitadas. Bueno, para conseguir hacer realidad todos estos proyectos, estos sueños, bueno, pues el Instituto durante el curso despliega un rosario de actividades, pero yo creo que las más emblemáticas pues son 3. Por una parte hacemos un almuerzo solidario
ahí tenéis algunas fotografías donde los alumnos, ayudados por los padres, pues traen embutido, traen tortillas de patata, todo tipo de bollería, y en un tipo de recreo en dos, pues bueno, se van vendiendo y se van pues, bueno, consiguiendo esas aportaciones económicas que necesitamos. Luego también, otra actividad que se desarrolla son las fiestas de Navidad. El año pasado conseguimos hacer 57, luego se van vendiendo boletos y se sortean prácticamente terminando pues, bueno, el tiempo académico antes de comenzar las vacaciones de Navidad. También se saca bastante dinero. Y luego, otra cosa que hacemos es lo que llamamos el desembarco solidario, ¿vale? El año pasado, aquí hay algunas fotografías, fue en Milagro, hace 2 años fue en Cadrita, que son los que he vivido yo, y allá se organizan pues, mercados, pues, con todo lo que voluntariamente, desinteresadamente y gratuitamente nuestros alumnos y familias de nuestros alumnos pues, bueno, nos han querido aportar. Hacemos rifas, tómbolas, vendemos palomitas, hacemos festivales de la canción, bingos, todo actividades para recaudar fondos para estos proyectos. Y hasta aquí deseamos continuar con los proyectos porque me parece que es algo muy bonito y animar también a los chicos este año, bueno, poner toda nuestra parte para que se consiga el orfanato allá en Zimbabue. También lo vais a hacer, ¿no? Sí, 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 todos los años. Bueno, pues yo también colaboraré con pues muy vosotros. bien. Yo me haré uno más de vosotros. Muy bien. Sí. Muy bien. Os podría contar mucho. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta tu cita. Es la 1:15. Sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, yo quiero deciros, también colaboraré, así que ya sabéis. Ya he dicho, le he dado también a María Ángeles y a Rafael, les he dado mi mail para que me envíen los nombres y apellidos de cada uno de vosotros. Y también yo colaboraré. Yo esto lo recuerdo de pequeño. Mi familia era muy pobre, pero fue muy generosa. Sobre todo fue generosa para mucha gente, Y yo estaba comiendo un bocadillo un día de chorizo que me gustaba muchísimo, ahora ya menos porque produce mucho colesterol, entonces me corría mucho y jugaba mucho al fútbol y seguía lo quemaba. Bien, entonces estaba comiéndome y pasó un peregrino que iba hacia Santiago de Compostela y pobre, pues se ve que no llevaba todo el día sin comer. Entonces mi madre me dijo, dale la mitad, y yo le di todo. Y entonces después mi madre me dio un abrazo y me dijo, así hijo, tenemos que ser siempre muy generosos. Y eso lo he vivido siempre. Os podría contar cosas, por ejemplo, ahora os vais a asustar. Pero un día me llaman, porque yo he sido director de obras misionales pontificias. Y entonces he trabajado mucho con el Domon, Infancia Misionera, todo esto, ¿verdad? Entonces me llaman y me dicen, una señora ha donado 10 millones de euros para las misiones. Podéis imaginar, 10 millones de euros, no 10.000 euros, 10 millones de euros. Bueno, pues entonces esto después fue así, efectivamente, y se ha ayudado muchísimo, sobre todo en la India, en África, etc. El espíritu solidario en España, y sobre todo en Navarra, es muy elevado. En España, yo todos los años al Papa le llevaba de la solidaridad de los españoles de 20 a 30 millones de euros para los pobres. De Estados Unidos, que son 350 millones de habitantes, nosotros no llegamos a 50, no llegaban a 50 millones, por tanto España siempre ha sido la primera en solidaridad. Incluso como misioneros, ahora hay 15.000 misioneros que están por todo el mundo. Por tanto, me alegra mucho que tengáis este espíritu de solidaridad y quién sabe, ojalá de aquí también salgan misioneros y misioneras. ¿Vale? Muy bien, entonces ahora me parece que queréis hacer preguntas, ¿verdad? A ver, la vestimenta de un obispo es muy peculiar porque lleva muchos objetos simbólicos y querría que, a ver si nos podría decir qué representan esos, los más importantes. Bueno, ¿sabéis que el obispo tiene una triple misión? Y es
la de conducir al pueblo de Dios, la de enseñar al pueblo de Dios y la de santificar al pueblo de Dios, lo que se llama en latín, sabéis latín, ¿no? Triples munus, tres servicios concretos, munus, luego también ministerio, servicio. Bueno, pues ese triple munus es ese. Por eso lleva el báculo, ¿sabéis? El báculo. ¿Qué quiere decir? Bastón. En español hay muchos sinónimos. Bastón, báculo, gallata, cachava, o sea, báculo. Porque es el que lleva el pastor. Por tanto, representa al buen pastor. Luego conduce al pueblo de Dios, como el pastor conduce a sus ovejas. Luego lleva lo que es la mitra, eso también lo habéis visto, ¿verdad? Está en la parroquia, y como espero me veréis en algún momento o en algunas de estas celebraciones aquí, o en los lugares o en los pueblos de donde sois, pues ya nos lleva la mitra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué enseña? Es doctor, así como llevan los doctores, llevan la bufeta y llevan también ese gorro de doctor. Bueno, pues el obispo lleva la mitra, luego enseña, conduce al pueblo de Dios, el báculo, enseña y luego santifica. Es decir, el anillo no se llama anillo, se llama alianza. A ver, ¿tu alianza? No la llevas. Bueno, ¿estás casada? Sí. Bueno, pues todos los casados llevan la alianza. De la alianza, de la alianza del obispo, por así decir, por empatía y demás, surgen las alianzas de los esposos, que se entregan el día que celebran el sacramento del matrimonio. Porque esta alianza, ¿qué quiere decir? Significa que Dios ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de amor, y ha entregado su vida a través de Jesucristo, que ha fallecido, ha muerto en la cruz, ha muerto en cruz, por nosotros, para salvarnos. Por tanto, el momento de la alianza es la cruz de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Y nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Y Cristo la ha dado por nosotros. Por tanto, es una alianza de amor. Entonces, el obispo tiene que cuidar que este amor de Dios crezca en nosotros. De ahí que se escuche la palabra de Dios, de ahí que se celebren los sacramentos, y entre ellos está el sacramento del matrimonio. El día que se casó, ¿verdad? Entonces, ese día se entregaron el uno al otro, se entregaron la alianza, no se dice anillo. Decimos, las alianzas de mis papás, las alianzas de mis padres, las alianzas de los esposos, pero teniendo presente que estamos para esto, para que así como Cristo ama a su iglesia, el esposo ama a su esposa. Y por eso es la alianza del amor de Dios con su pueblo. El que tiene que cuidarlo es el obispo en toda la diócesis. Por eso va a confirmar, por eso ordena sacerdotes, ahora ordenaré a 5, por eso, etc. Todo lo que son los sacramentos. ¿Sacramentos que son? ¿Cuántos son los sacramentos? 7. Vale, muy bien. A ver, más preguntas. ¿Más preguntas por ahí? Yo por... Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo Silvia. Sí. Yo Francisco. A ver, Silvia. Pues a uno de mis compañeros y yo nos estamos preparando este curso para confirmarnos. Y si fuera tan amable, ¿nos podría decir a qué pueblos va a asistir? Bueno, sí, te lo agradezco. ¿De dónde eres? De Falces. Ah, tú eres de Falces, claro. Sí. Pues no lo sé, igual voy a Falces, no lo sé. Sí, lo que pasa es que ahora tengo también obispo auxiliar. El Santo Padre Benedicto XVI me ha concedido un obispo auxiliar para que así podamos trabajar y ir por todos los sitios. Entonces se llama don Juan Antonio Aznare, que también nos saluda. Él está en otras labores, está en otros servicios, pero está también. Yo, en Marcilla.
Este año. Ah, ahora, estos días. Ah, en mayo. En mayo, sí, claro. Muy bien. Sí. Claro. Y en Cadrica también. En Cadrica está. Villafranca. Muy bien. Pues no lo sé. No puedo darte una respuesta porque tengo tan apretado el programa que no lo sé. Yo quiero ir siempre. A ver si puedo ir a Falces. Sí. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Yo tengo una importante. A ver. Una importante, a ver. Este es el portavoz. Esta es importante. Si nos puede adelantar, ya que estamos en el año de la fe, como te has dicho, si nos puede adelantar alguna actividad para celebrar, pero no en la zona de Pamplona, sino por esta zona de la Ribera. Sí. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo es, yo decir, todos los meses, y en Pamplona lo hemos hecho desde hace 4 años, es reunir todos los jóvenes los primeros viernes de 9 a 10 de la noche para tener un rato de oración y después también, pues luego se van a tomar una de esas cosas que os gusta, una pizza, ¿no? Y van a tomarse una Coca-Cola y demás. Esto sin hacer propaganda, pero bueno, entonces suelen... Y ahora vamos a empezar en Tudela de aquí está cerca, Vamos a comenzar el último viernes de este mes, me parece que es el día 23, por la noche. Ya hay unos 30 o 40 jóvenes que van a empezar. Después queremos también hacer distintas peregrinaciones o distintos momentos en que poder reunir los jóvenes. Además de todas las actividades que hay, que yo no sé aquí las actividades que tendréis, por eso me interesa también venir e ir por los pueblos, las villas y ciudades de esta querida Navarra, pero sé que hay bastantes actividades y sobre todo el foco, por así decir, de donde después emanan distintas actividades, son de estos lugares donde hay una reunión al menos una vez al mes, porque después tenéis tantas actividades, tantas cosas que no se pueden hacer mucho más de aquello que nosotros querríamos, ¿no? Pero vamos, una de las cosas va a ser el último viernes de mes de noviembre tendremos en Tudela, en la Catedral de Tudela. Y allí pues podrá haber ya hay un buen grupo de jóvenes que quieren comenzar lo mismo que iniciamos hace 4 años en Pamplona. Y luego, pues, no lo sé, muchas cosas. Hay jóvenes también que después van a Roma y con algunos motivos de peregrinación, otros van a distintos lugares, como una experiencia de fraternidad y demás. Después está, claro, pero eso es mucho más, de mucha más envergadura. Está Río de Janeiro, donde celebraremos la Jornada Mundial de la Juventud. No sé, igual de aquí sale alguien, o no lo sé. Pero claro, es muy caro eso, pero sí, un grupito al menos de 15 o 20 yo creo que saldrán de Navarra. Y bueno, le he dicho al obispo auxiliar, a Juan Antonio, que a ver si puede ir más joven que yo. Sí, más. A ver, ¿más preguntas? ¿Hay algo más? Francisco, no te lo vas a creer, pero Miguel tiene otra. Miguel, ¿pero tú eres el portavoz o quieres? No, pero tengo otra más. A ver, los pequeños también tienen. Pero los pequeños sí tienen que hagan ellos, No, yo no. Bien pequeños. Bueno, a ver. Bueno, pues hago yo y luego harán ellos. Usted antes de ser obispo ha estado en otros lugares que Navarra, porque obispo ha sido nombrado en 2007, si no me equivoco. 2007. No. 1996. No, pero obispo de Navarra, de Pamplona y de Tudela, en 2007. Entonces, ¿a cuántos papas ha conocido usted en su trayectoria como sacerdote y obispo? ¿Y con qué anécdotas se queda con cada uno de ellos? Aquí podría estar todo el día hablando. Bueno, yo he conocido a Pablo VI, conocí de seminarista, le pude saludar una vez en Castel Gandolfo. Yo tenía 19, 20 años,
por ahí y lo pude saludar, pero lo conocí menos. A quien más he conocido, Juan Pablo I, murió, duró 30 días, vivió 30 días. Y luego, pues, sobre todo a Juan Pablo II. Juan Pablo II es con el que más he hablado y con el que más he compartido y con el que más he podido, por así decir, sentirme incluso en su misma casa y comer a su lado y demás. Con Juan Pablo II, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues, y vosotros también, muchos, aunque muchos de vosotros sois aún, ya hace cuántos años, ya 5 años que ha fallecido, 6 años, entonces claro. Bien, pero para contaros una anécdota, entonces un día estaba comiendo con él y estábamos un grupo de obispos y entonces pues yo tenía 46 años, hace ya 16 años. Y entonces pues estábamos comiendo y yo me dirigí a él preguntándole qué era lo que más le preocupaba. Y entonces él me miró con aquellos ojos que tenía de pícaro y me dijo, hombre, este obispo tan joven, que es tan osado y que quiere saber algo del Papa. Pues mira, yo lo que más me preocupa es el relativismo que hay en la sociedad. Me dijo, el relativismo, es decir, todo es válido. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera, lo que tú sientas, lo que te apetezca, todo esto, ¿no? Pues bueno, pues eso es el relativismo. Dice, es una de las cosas que más me preocupan. Y entonces él me dijo, mira, me decía, eres un obispo joven, pero llegará un momento en que notará el gran daño que está haciendo el relativismo. Lo recordará. Ya estaba muy afectado por el Parkinson, desde ese movimiento ya no podía casi sostener ni siquiera el micrófono, entonces ya empezó incluso a sentirse mal, porque la misma boca se empezó a distorsionar y demás. Y entonces yo dije, pues es verdad, después me he dado cuenta del gran daño que se ha hecho, porque cuando no se vive la verdad, pues entonces se vive la mentira, y cuando se vive la mentira cree que uno es libre, no es verdad. O sea, nada es más nocivo que creer en la mentira, o al menos pensar que en la mentira uno va a ser libre. Solamente es libre quien hace el bien y quien vive la verdad. Por tanto, en la caridad, en el verdadero amor de Dios. Y luego, pues, también os podría decir, pues en otros momentos en los cuales he podido estar, y de un modo muy especial también con Benedicto XVI. Con Benedicto XVI no era tan explosivo, no es tan explosivo, un hombre, porque Juan Pablo II era muy dinámico, era un actor, sabéis que él fue actor de teatro, y entonces pues se le veía, ¿no? Benedicto XVI es un hombre más de estar en despacho, estudiar y demás, y un poco más tímido, pero tiene cosas preciosas y que sin duda está haciendo un gran bien, y sobre todo en la Jornada Mundial de la Juventud que ya inició el Papa Juan Pablo II y que ahora sigue. Entonces, pues he tenido momentos en los cuales he podido hablar, pero sobre todo lo que más me ha impresionado es cómo sabe escuchar, cómo sabe estar atento a las preguntas o demás. Y inmediatamente pues él se siente, por así decir, pues no solo acogido, sino que después te da también, en pocas palabras, te da cosas fundamentales de la vida. Un día voy a él y le digo, Santidad, he traído una señora muy mayor que ha dado 20 millones de euros para los pobres. Me miró, así como un buen alemán, y dice, este obispo no está bien. Un donativo tan fuerte, sí, la he traído. Y entonces desearía que la viera. Sí, me dijo, sí, pero si quedabas más sorprendido, no es posible. Se ha equivocado. Y después pues la llevé. Y esta señora no hacía más que decir, yo lo que quiero es ser santa, yo lo que quiero es ser santa, yo lo que quiero ser, en definitiva, una buena cristiana. Una mujer pequeñita, muy delgadita, pero que se ve que había tenido una gran herencia y ella quiso darla a los pobres y de un modo muy especial a los misioneros. Bueno, ese ha sido otro de los momentos que para mí fue también significativo, como os decía antes, ¿no? Que hay gente muy generosa y he podido tocar con mano la generosidad de muchísimas personas.
Por tanto, yo doy gracias a Dios de pertenecer a esta iglesia, que améis mucho a la iglesia, que sepáis ser buenos cristianos, que viváis muy unidos en Cristo, que participéis en los sacramentos, que leáis la palabra de Dios, que la metáis en vuestro corazón. Nada más. ¿Qué pillas sois? ¿Qué pillas? Eso, mañana venís a oír. Bueno. Es que le quiero hacer. ¿Y la bicho no fue sacerdote? No me he enterado de un poquito cuando termine. Esa es la razón. No hay ninguna razón de... Porque si el cristianismo trabajó en algo fundamental, fue en esto. En la igualdad, en la fraternidad. O sea, no, simplemente por la tradición, quiero decir, Jesús escogió a 12, pero también podría haber dicho que mi madre puede ser sacerdote, ¿no? Lo podría haber también, sin embargo, por eso, no, pero eso no quiere decir que seamos más, sino simplemente que eso es lo que estamos haciendo. Ahora, como estamos en esta época del igualitarismo, que todos somos iguales, pues una de las cosas es lo más bonito, la complementariedad. O sea, tú no puedes ser un chico y el chico no puede ser una chica. Somos complementarios. Y luego, no es por afán de poder, sino simplemente por un deseo explícito que no. Pero vamos, tú siempre piensas, si María, que podría haber sido sacerdote, no lo fue, ¿por qué escoge a Pedro? Era más rudo que las piedras, y ahí lo ves. Sin embargo, María podría haberla hecho sin duda. Bueno, oye, nosotros, ¿de dónde sois? ¿Don Francisco? De Milagro. ¿De Milagro sois? Cadrita ya estuviste, ¿no? Sí, este año. Milagro también, ahí están las religiosas. Cadrita, sí, también, claro. Cadrita, acá está el restaurante El Sol. Marisol. Yo sé que allí van muchas... ¿Sí? ¿En verano trabajáis? No podéis. ¿Qué edad tenéis? Bueno, ya verás qué pronto pasa. Cada año que pasa, yo ahora tengo 65. Figúrate. Pues cada año, cada vez más rápido. ¿Queréis preguntarle, don Francisco? Otra preguntita, don Francisco, que dice que le da vergüenza. ¿Cómo se llama? Esto se llama solideo. ¿Y por qué lo llevas rosa? Bueno, es color, sí, porque es el color que han escogido, no es que sea otros lo llevan rojo, los cardenales. Ahora es el color de moda, ¿verdad? Yo he querido venir así para que veáis al obispo Claro. con sus... No, mira, es como... Sí que se adapta, Hombre, si viene aire te lo lleva. ¿Y si te agachas? Te cae bien, ¿eh? Hombre, no se sabe. Eso no se sabe, hijo mío. Eso no se sabe, ¿verdad? Ya te sabes, vamos lento. ¿Y tú qué pasa? Yo nada, una cosa. No, es que... ¿Ya te lo dije yo? Sí. Pero a ver si un día Bueno, se cree, puede ser. pues tú, llámame. Ah, vale. Tú llámame, te dejé mi dirección. Sí. Tú llámame. Pues no hay ningún Claro, yo encantado, Sí. interés, pero un interés tremendo en... Pero bueno, tú no me tienes... A ver, espera. ¿Así? Para la cámara. Sí. Más, te hago más. Sí, por favor. ¿Es tu hija o qué? No, pero como si lo fuera. No se ven muchas hijas aquí, muchos hijos. A ver, ¿tú has traído la alianza?
La alianza, las mías todas tengo, mira tú. Que me la pedí y no la llevo. Haremos una alianza, de alianzas, venga. Eduardo, venga. Eduardo, venga. Y es que no me quito la bata porque yo me tengo que vestir delante de ti o no sé dónde haga. Métete un poco más. Pues un día tenemos que hablar. Exactamente, sí. Porque he presentado unos materiales.